Entonces, ¿algún voluntario o voluntaria? Recuerden, la revisión va a ser el lunes y la repo va a ser el martes. Yo creo que a las 8:30 se podría hacer la recolección el martes a las 8:30. A las 11. El martes. Y que recuerden que el lunes es sobre notas. El martes ustedes ya están viendo sus notas. Entonces no creo que se llama a las 8:30 para tipo 11 ya estar haciendo, si hay que hacer corrección de notas, ya hacen las correcciones. ¿Ah? No, porque no necesito la revisión. Pero va a haber muy poco hagan la cosa del examen y ya ahí las son notas. ¿Verdad? Además necesito tiempo para hacer un buen examen de acorde a una repo. Mucho buen examen. Entonces, Doctor, ¿qué es el que quiere que expliquemos? Las hormonas. todo. ¿Cómo así todo? Es que yo. ¿Cómo así? Pase, pues. Si alguien, no, es que si alguien me ayuda, porque si no, es que va a elegir. No. 35, pues. El poderoso no vino. 7. Yo. ¿Con quién pasabas? ¿Con Yaneli? Vamos, Yaneli. Digo que pasaba con alguien más, pero. Entonces, esto todo para empezar a explicarnos cómo van desde acá. Vamos a mirar una cosa para El correcto al agua y todo eso. todo lo que está acá sucediendo. Bueno, en el caso del túbulo proximal, aquí es donde se da la mayor absorción primeramente de sodio y también de agua. En el caso del sodio sería aproximadamente 2/3, o el 67%, y en el caso del agua también sería un aproximado de 80% de agua. No, 65. Claro, Como 65, creo. 65%. ¿Qué más? Bueno, aquí están los transportadores. En el caso de... aquí es donde se da el 98% de la reabsorción de glucosa también. ¿A través de qué transportador? Del importe de sodio y glucosa. ¿Cuál? ¿1 o 2? 2 es el más importante y el secundario es. Ajá. Sí, También, proteínas. ajá. Bueno, aminoácidos, porque las proteínas no pueden pasar a través de... Ahora, ¿qué sucedería si bloqueamos a esto? Pues no se reabsorbe la glucosa. Entonces la glucosa ya después a este punto, cuando pasa del túbulo proximal, ya no hay lugar donde se pueda reabsorber. Ahora, vamos a ver si bloqueamos esto. ¿Qué pasa con la precarga? Carga de corazón. Sí, porque ya está Menos curando. Pues, porque se está volviendo, o sea, no son positivos y no están, si lo O bloquean. sea, si bloqueamos esto, ¿qué pasa con la precarga? Va a ser. ¿La precarga de dónde es? El corazón. Corazón. Entonces, ¿qué pasa con la precarga? Ya a esta altura ustedes todo lo pueden interrelacionar. Disminuirá. Por la pérdida de osmolaridad en sangre. ¿Qué va a suceder con esa precarga? Si bloqueáramos, si hubiera una sustancia X que bloquea esto, ¿qué pasa con precarga? No disminuye por la pérdida de osmolaridad. Analicen qué pasa acá si bloqueamos esto. Primero analicen si bloqueamos esto, qué va a suceder a nivel renal. Una vez que entendamos qué pasa a nivel renal, podemos entender qué pasa a nivel de precarga. Si se bloquean los transportadores, el sodio no pasaría al intersticio. Se va a acumular más acumular, o sea, no se va a reabsorber, se va a acumular. O sea, se va a eliminar vía renal, la vía orina. Ajá, junto con glucosa. ¿Y eso qué? ¿Qué impacta en la precarga? ¿Qué impacto tiene en la precarga? Una menor precarga. Una menor precarga y una menor poscarga, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué va a suceder con el LED? ¿Va a subir o va a bajar? Va a disminuir. Va a disminuir. Ajá. ¿Y qué va a suceder si bloqueamos esto con los niveles de insulina en sangre? Van a disminuir. Van a Van a disminuir porque no hay necesidad, porque la glucosa en sangre. no necesidad de absorción de glucosa. Entonces, ven los alimentos
solamente lo miren en renal, sino todo el impacto que usted bloqueó esto, cae el nivel de insulina en sangre, cae precaja, si cae precaja o cae postcaja, ¿qué cae? Bulimia. Bulimia, si cae bulimia, Presión arterial. presión arterial, o sea, cayó presión arterial y cayó, A lo mejor de sangre. o sea, los niveles de insulina en sangre. ¿Y eso qué impacto da? A nivel sistémico y a nivel renal. Vamos a verlo a nivel renal y a nivel. Ya ustedes a esta altura todo lo pueden. Entonces, eso es lo bonito de este examen de renal, que podemos. No, doctor, no sé. Podemos, pero no lo va a hacer. No podemos, solo ponga cosas. Tiene que asociar. Doctor, pero entonces si no se reabsorbe, El examen no una foto para verlo. porque la glucosa tampoco, ¿verdad? Sino que quedaría No se va a congelada. absorber la Entonces, glucosa. no la bajaría. ¿Ah? Sí, ¿verdad? La excretaría. La excretaría, entonces a nivel de orina reportaría que. Glucólisis. Bien, sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede explicar de ahí, doctor? Nada. Entonces de ahí nos vamos a. Bueno, y también eso de lo que mencionaba sobre el límite para la excreción de glucosa en orina, ¿verdad? Que en el caso de los límites están en 150 a 250, tiene que presentarse la glucosa para que se comience a excretar por la orina. Cuando los ¿A partir de cuánto? de 150 a 250 de 100. Ajá, o sea, es que mire, esto es variable. ¿Por qué? Porque hay personas que 150 Ya comienzan a empiezan a excretar. excretar. Hay personas que llegan a 180 y todavía no, ¿verdad? Entonces eso va a depender de qué tipo de nefronas tengas, si son corticales o son medulares, ¿verdad? Entonces eso varía un poco y la cantidad de nefronas que esta persona tenga, ¿verdad? Doctor, una pregunta que se contradice un poquito la presentación. En un lado dice que una persona tiene 1 millón de nefronas, en otro lado dice 2, pero es que tiene 2 millones. ¿Será eso? Exacto, porque tiene 2 millones. Pero Pero no incluso- especifique por millón, ¿no? No lo especifique, te voy a preguntar. Ahora, el punto es que hay personas que tal vez no nacen con 1 millón de nefronas, sino que pueden nacer con 900.000, 800.000, entonces ya de entrada. Ahora vamos, según eso. Bueno, esto está diciendo pero la ya rama que está acá, descendente. primero, ¿qué es eso? La rama descendente de las ADN. ¿Qué tenemos que pasar? Esta es muy permeable. Entonces, ¿A qué? al agua. Ajá. Y de ahí llegamos a dónde. A la rama ascendente, tanto delgada como gruesa. Ajá. Estas sí no son permeables al agua, o sea, casi nula. Y que se conoce como el segmento dividente de la nefrona. El segmento dividente. Porque aquí es donde se va la mayor absorción de electrolitos. Entonces, ¿Cuál parte es el incluyente, la ascendente? la ascendente, tanto gruesa como delgada. Sí. ¿Y quién ahí es, por ejemplo, por así decirlo, el transportador El estrella o sodio, potasio, 2 de cloro. ¿qué hace y eso que provoca para absorber el calcio, el magnesio? Bueno, en el caso del calcio es por arrastre. Que eso se da por la electronegatividad que adquiere en la célula Secundario. a la absorción de cloro. Sí, pero es que el sodio, potasio y cloro. Ajá, son los tres. Entonces son como, eso al final hay libros que le dicen que son como 3 transportadores, ¿verdad? Que aunque están separados, pero están tan pegados uno con el otro que al final se convierte como, se considera como una sola unidad. Hay otros libros que le dicen que son una sola unidad. Eso depende del libro que lean. Entonces van a mover ¿qué? Esta es la luz, o sea, la luz tubular, la unidad intersticio, o sea, la sangre que va a absorber eso. Ajá. Pero para que esto funcione, ¿qué necesita? Electronegatividad. ATP, ¿verdad? Para que esta funcione es ATP. Y va a empezar a absorber grandes cantidades de sodio, potasio y cloro. Pero el potasio, ¿qué sucede? Lo acá y al final esto va a generar un electrón negativo. Y eso va a permitir que El arrastre de calcio. arrastre calcio y Magnesio. magnesio. Si el potasio no
Si bloqueáramos esto, ¿qué sucede? Bloqueemos esto, ¿qué no nos va a pasar? Esto. Que botarse No, si bloquea eso, entonces aumentaría la osmolaridad en el caso de la luz tubular. Y eso, entonces, por consiguiente, la arrastre de agua. Ajá. Y Entonces el calcio no se absorbería porque uno no se absorbería calcio, ¿verdad? Estamos de acuerdo. puede provocar cálculos renales en tierra de agua. Que Sí. si no se reabsorbe y queda ahí botado porque se bloqueó ese transportador. Tiene que haber eso más una cuestión genética. O sea, una suma de todo. Ajá. Pero ¿qué más sucede? ¿Qué más se da en estos fenómenos? ¿Qué detectaría la mácula El densa? flujo de cielo. ¿Y eso qué provocaría? La liberación de retina. Porque recuerden que empieza a consumir mucho ATP y ese ATP al final va a tener un subproducto que es Eso lo está quietando ahí. adenosina, ¿verdad? Y esa adenosina va a terminar bloqueando Así que la deje de liberación producir de renina, ¿verdad? Esa adenosina se consume mucho ATP, entonces el producto de reciclado sería la adenosina y esa adenosina termina inhibiendo la liberación de la renina. Pero ¿qué más se genera? Si usted, por ejemplo, bloquea esto, ¿qué va a suceder al final acá y qué va a suceder en toda esta estructura? Al final aquí, ¿qué está llevando? ¿Demasiado qué? Sodio. Entonces va a ser que deje de producir renina y por ende se va a dejar de producir angiotensina 2. La angiotensina 2 afecta en la del diferente. Ajá. Pero ahora analicen la otra parte. ¿Para qué sirve este montón de sodio? Para crear un gradiente osmótico. ¿Ah? Como no lo está creando, va a haber menos polaridad abajo. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Se va a extraer menos como tal. Porque este sodio, ¿para dónde va? Para Acá. el ¿Y eso qué lo va a generar? osmolaridad, Y esa osmolaridad que nos va a permitir la reabsorción. de agua a este nivel. O sea, el agua que va por acá ya esa como que ya se fue, ¿verdad? Ya ahí no va a intervenir mucho. Pero en el filtrado que sigue dándose, ¿qué va a suceder? Se va a filtrar menos. Va a lavar esto y el mecanismo de contracorriente, ¿qué le pasa? Va a ir a más diluida la renina. Y entonces, si aquí baja la osmolaridad, ¿qué sucede con el agua de acá? Va a ir a más diluida. Se absorbe menos. Y entonces al bloquear esto usted va a terminar generando que aquí, a posteriori, haya un mayor flujo de líquido, ¿verdad? O de filtrado. Aquí todavía pongámosle filtrado. Ajá. ¿Qué va a terminar sucediendo? Que se deje de producir renina. Bueno, eso por un lado. Que se deje de producir aldosterona también. También. Entonces aquí, ¿qué se va a volver? No va a reabsorber nada de sodio. Ajá. Y este mecanismo de contracorriente, ¿quién hacía el efecto multiplicador? Urea. Y la urea que necesita para salir de acá. Ajá. ¿Y puede darse ese arrastre? No, porque no hay osmolaridad suficiente para jalar. Se excreta como el 70% de la Se urea. reduce, ¿verdad? En gran medida. Entonces aquí va a haber que menos urea. No va a haber Menos urea y menos solutos que va a provocar acá. Más volumen. diuresis. Acá, ¿qué va a suceder? Menos. Arrastre de agua. Y si hay menos absorción de agua, al final va a tener más Volumen de orina. más volumen de Más flujo. orina. Se excretaría más urea. ¿Ah? Se excretaría más A urea. mayor cantidad de orina Se excretaría más urea, más orina, pero aquí viene el otro punto. Usted aquí va a decir que la expresión de urea por ml es menor que si está concentrada. ¿Estamos de acuerdo? Pero como aquí es mucho más mayor el volumen, entonces más urea. va a haber a nivel global mucho más urea que cuando la orina es concentrada. Porque la orina concentrada va a tener por ml mayor concentración. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí como son mucho más ml, aunque esté más diluida, pero el volumen final de urea será Mayor. mayor. Y al ser mayor el volumen de urea, ¿cómo queda el sangre? Menor. ¿Y qué le pasaría a la creatinina? También, menor. Baja. Y estas células, por ejemplo, ¿qué necesitan para siempre estar funcionando de manera adecuada? Que esté pasando tanto, bueno, sería ATP, pero que esté pasando líquido.
si por algún motivo los líquidos se bloquea o el flujo se bloquea, las células se estresan. Si pasan muchas horas, mueren. Así como una inhibición de la prostaglandina podría causar eso, ¿no? No hay insuficiencia renal aguda, porque crearía que le ganaría los vasoconstrictores. Puede generar bajo ciertas condiciones unos vasoconstrictores. O sea, por ejemplo, ya que usted mencionó eso, el AIN como tal genera una vasoconstricción que puede ser compensada. O sea, darle a los AINs. Sí, porque vive la prostaglandina. Exacto, pero esa de alguna manera puede ser compensada. Pero si ya el paciente tiene otra patología de base, entonces esa otra compensación no se da, y entonces ahí sí puede generarse. Sí, porque no depende solo de o que ya tenga algún grado de insuficiencia renal. Entonces ahí ya puede, pero ahí ustedes van balanceando. Ajá. ¿Qué más sucede en esta mácula densa? La mácula densa. Unas células glandulares ahí que empiezan a producir la para poder. Cuéntenos, doctor, ¿qué pasa? Es el intercambio de sodio y hidrógeno. También. Ok, también está la bomba sodio-potasio y de cloro. Ajá. Es la que produce óxido nítrico. Ajá. Sí. Pero esto de qué va a depender. El óxido nítrico depende de, prostaglandinas y de... La disciplina. Pero creo que se producen en el endotelio sistémico, ¿verdad? Sí, pero es que la disciplina produce prostaglandinas, la prostaglandina produce óxido nítrico. Pero para eso necesitamos también. Pero ¿qué necesitamos? ¿El qué? Para que toda esta vía funcione, ¿qué ocupamos? Energía, ¿verdad? ¿Cuál es la energía? Cuando aquí hay mucho sodio, ¿qué va a suceder? Ajá, entonces, ¿qué va a haber? Y va a terminar generando de residuo aquí. Adenosina, que la adenosina va a ir a inhibir. Ajá. Cuando sucede demasiado. Cuando usted bloqueó allá, ¿cómo está llegando acá? Cuando bloqueó este mismo canal, porque aquí puede funcionar, pero si lo bloquea allá, ¿qué sucede? Aumenta el sodio. Aumenta mucho la cantidad de sodio. Y este va a generar un enorme ¿qué? Porque aquí sí siempre va a funcionar la reabsorción. Pero ¿qué va a generar? Consumo excesivo de ATP, pero también al consumir demasiado ATP se va a producir de residuo adenosina. Y esa adenosina es la que va a inhibir acá. Por eso estábamos mencionando que al final, si usted bloquea ya este canal, aquí llega una enorme cantidad y entonces va a consumir demasiado ATP y esa adenosina, que es producto de todo ese consumo de ATP, termina. ¿Qué inhibe ahí? ¿Ah? ¿Qué inhibe ahí? ¿El qué? La ¿Qué inhibe esta adenosina? ¿Se acuerdan? La liberación de renina. Por eso habíamos dicho que el bloqueo acá, ¿qué producía? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que al final esto generaba mayor diuresis y bloqueo del sistema renina? Llegamos al punto de donde se da el bloqueo. Esta sigue funcionando, pero consume tanta energía que nos da un residuo de Adenosina. y ese es el que va a bloquear. Y como no hay tanto ATP, se va a producir muy poco óxido. Si hay muy poco esto, va a haber muy poco prostaglandina. ¿Sí? Está bien feo ese aparte. ¿El qué? Fea esa parte. Vale. No, pero siga. ¿Cuál parte? Vamos, doctor, haga el resumen siempre. A ver, tratamos de entiendo. Otra vez la mácula densa. ¿Ah? Otra vez de la mácula densa. Sigue en la parte aquí de cómo funciona eso. Ok, entonces cuando se bloquea el canal de sodio, potasio, de cloro a nivel de la rama ascendente de la sal L, tanto la gruesa como la delgada, entonces todo ese sodio va a aumentar a nivel de esta parte de la luz tubular, haciendo de que como esto nunca se bloquea, según como dijo usted, haya más reabsorción de sodio a este nivel y esto entonces produce que se gaste mucho ATP, esto produciendo así entonces el residuo de adenosina que esto va a terminar inhibiendo.
más sigue? Bueno, en el caso del tubo contorneado distal es también impermeable al agua, pero en su porción distal, valga la redundancia, la porción final, mejor dicho, ese puede ser controlado por hormonas como la ADH y por la aldosterona, al igual que en el caso del tubo colector. ¿Cómo funciona cuando llegan las hormonas? En el caso de la aldosterona pues sería para la reabsorción de sodio. Si no me equivoco sería por los canales tanto de potasio como de sodio que se crean, que serían los Kirk y los Enos. Ajá. Enos, ¿verdad? Ajá. Aquí está uno, nada más que no están los nombres. De potasio. Sí. Entonces eso hace que se creen estos canales y esto da una reabsorción de sodio y por consiguiente la reabsorción de agua y la expulsión de potasio en el caso de cuando se absorbe sodio, para mantener la electronegatividad. Entonces, al final, nada más que aquí le faltó el otro que es porque mucho potasio también se devuelve acá, a la luz, ¿verdad? Entonces quiere decir que la aldosterona va a permitir absorber ¿qué? Sodio. Agua. Y el hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a crear? En esta misma célula. Ovorinas 2 y 3. Y entonces, el agua siempre va detrás de quién? Del sol, por la polaridad. Porque la filtración como tal, la reabsorción ahí como tal no solo depende que haya los canales necesarios, sino también del grado de polaridad. El gradiente de polaridad, la definición del gradiente. Entonces, aquí tiene la suma de todo. Doctor, entonces podría hacer una pregunta así: ¿de qué depende el grado de reabsorción? ¿No sería de la permeabilidad del Por un caso clínico, ¿qué? No, pero. Ajá, ¿cómo? Ah, ya. Ajá, ¿quién más? Las células que hay intercaladas principales que ayudan también a reabsorber el sodio, el potasio, ¿verdad? Y que secretan también hidrogeniones. Secretan hidrogeniones, ¿verdad? Las células intercaladas. ¿Qué más? ¿Cómo? El calcio, aquí hay una célula especializada, ¿verdad? Dentro de las células intercaladas que hacen la absorción de calcio, pero recuerden que siempre se le va a dar prioridad aquí. Siempre hay prioridad sodio. Si los canales de sodio estuvieran bloqueados, entonces el calcio se absorbe. Aquí sí, porque es activo. No es pasivo. Acá es pasivo y acá se vuelve activo. O sea, una parte es activa y otra parte es pasiva. O sea, hay una dualidad acá. En cambio, en esta parte es totalmente, la absorción de calcio es casi toda pasiva, ¿verdad? Todo por gradiente. En cambio, acá va a haber consumo de energía para recapturar calcio. ¿Qué más? Sí. Ya no hay nada. Esta diapositiva casi media hora. Pero no lo viene de nada. Doctor, una pregunta. De lo que es lo del calcio, entonces, digamos que acá en el lado derecho, ahí sí, por ejemplo, si hay mucho calcio. A ver, cuando ubiquen acá está preguntando. Ajá, digamos que hay mucha concentración de calcio. Entonces. Bueno, la mayor parte del calcio se absorbió acá, ¿verdad? 2/3. Sí, pero entonces sí hay mucha. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Ya sabemos que es el 29, pero El pastel borracho me le dicen. Bueno, entonces, ¿qué era la pregunta que ya? no era bromita. Era bromita. Era Era para paja. ¿Le gustó? Doctor, yo entiendo una pregunta Pero real. mírelo. Doctor, mire el pastel. Terminamos pausando, yo no puedo señalar. Doctor, es que mire el pastel. Sí, ya lo miré. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Insuficiencia renal.
pone puro garroteo. No. No pienso con lógica en la aldosterona. Entonces, para calcular el CO2 esperado, el anión GAT y el índice Kirby, ¿qué hacemos? Bueno, marcadores se los debo, pero ¿quién es el marcador? Entonces, ¿quién pasa? Ya lo viste todo. Diablo. Ajá, ¿quién pasa? Guido quiero. No, me. Uy, ¿qué es eso? Ya rato quiere pasar. A mí me dijo el doctor Mendoza. 15 pues. ¿Quién es? Bueno, la doctora que nos ofreció de voluntaria para hacernos estos cálculos. Porque estos son los cálculos que van a hacer cuando tengan su paciente, cuando tomen gases arteriales para hacer estos cálculos, ¿verdad? Entonces, no es para que solo llevar estos gases para el laboratorio, traerlos. Entonces, para que no solo sea él, llévalo a él, sino para que use un poco qué. O sea, para que ustedes lleguen a quinto. ¿Cuándo que empiezan a...? Tiene mucha fe y llega a quinto. O sea, ya, pero ya hacen turnos. Quinto. Ah, bueno. Y voy a decir el doctor Camilo. Entonces, para que cuando lleguen a ese nivel, no solo sea llevar, traer, ¿verdad? Sino que usen un poco que... Bueno, doctora. Vamos, miren que aquí le dan a escoger. Entonces, doctora se nos ofreció de voluntaria para ayudarnos con esto. A calcular el CO2 esperado, el anión GAP, el índice Kirby, sea gases arteriales. Para que cuando todos estén hablando ahí, ¿verdad? Entre especialistas y residentes, ustedes no queden como, ah. Pero eso sí, tendrán que acordarse de las fórmulas y de todo cuando estén allá, ¿verdad? O sea, tienen que aprenderlas para no olvidarlas. Ajá. Vamos a ayudarle por esta vez, pero ya mañana no. La tabla de P2, creo que le iba a poner, perdón. ¿De qué? La tablita de los ¿usted dijo? O sea que eso es Yo pensé que la fórmula atrás del examen. Posible. una página entera de La fórmula de CO2 esperado. Pero vaya sacando la doctora, mientras yo resuelvo este problema que tiene. La de CO2 esperado es 1.5. Mientras yo resuelvo el problema técnico de... eso sí. Por el bicarbonato. Más 8. Bueno, ahí está, miren. Ya resolví el problema técnico. Resolvió. Para el segundo esperado siempre usamos la suma de Winter. Esa diapa sería buena ponerle. ¿Qué otra vas a usar? Siempre y cuando usted sospeche que... Porque primero, antes de usar la fórmula, que tienen que saber? ¿Qué tiene? O sea, ya usted sospecha algo. ¿Qué con los datos que va a sospechar primero? Acidosis. ¿Qué hace que usted crea que tenga acidosis? Por el pH. Ahí está sencillito, ¿verdad? Ajá.
Pero si usted se va a orientar si es metabólica o sea, sospecha si es metabólica, creo, usted puede creer que es metabólica o puede creer que es respiratoria. O sea, después con los datos usted va a saber qué es, si es realmente sí o no, ¿verdad? Pero usted va a poner una, como le dicen, hipótesis, ¿verdad? Entonces, para poner una hipótesis, usted tendrá que empezar a sospechar. ¿Quién le está reportando? CO2 23. ¿Cuánto es el CO2 reportado acá? 23. ¿Y cuánto es el CO2 normal? Esto se lo va a reportar ¿quién? ¿Se acuerdan cuando yo traje esos papelitos? Esas son las gasometrías que cuando usted vaya al laboratorio con la sangre, ese papelito que ustedes vieron, ese es el que le van a entregar. Entonces, ¿cuánto es? 35, 45. Entonces, a priori, nosotros ¿qué creemos que tiene? A ver, ¿qué tiene? Alcalosis. Tendría que pensar una alcalosis, ¿por qué? Porque el CO2 está Porque el CO2 está barrido, ¿verdad? Ajá. Ahora, vamos a ver si esa sospecha de alcalosis puede ser primaria o puede ser compensatoria o secundaria. Vamos entonces a ver qué cosa. Bicarbonato en sangre. ¿Y cómo vemos ese bicarbonato? ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores? 22, Entre 22 y 28 hay otros que le van a decir entre 21 y 26, pero y ahí van a estar parámetros. Pero pongamos este parámetro. Ajá. Estos parámetros no van a estar en el examen. No puede ser. Eso ya se lo saben ustedes. Eso lo vimos desde RESPI. ¿Cuál es para para escribir? Pero la fórmula sí. Ajá. Entonces, de ahí que otro dato nos está dando estos gases arteriales. ¿Y cómo están? ¿Cuánto es lo normal? ¿No está ahí? Entonces, ¿cómo está? Poquito va. Ahora nos va, para calcular anion gap podemos usar ¿qué elementos? Sodio, bicarbonato y cloro. Ese es el más básico, ¿verdad? Si usted tiene potasio, entonces la variable cambia, ¿verdad? Y aquí ¿qué tenemos? Sodio, cloro. Sodio y cloro, solamente nosotros tenemos. Y bicarbonato que está acá, ¿verdad? Entonces quiere decir que con esto usted puede calcular el anion gap. Con esto, el único dato que le voy a dar es de este, ¿verdad? Para que usted pueda hacer el índice Kirby y nada. Y ahí solamente estos datos más el dato que le voy a dar de aquí y ya usted puede Y la fórmula, ¿verdad? las fórmulas de la salud. En serio. Ajá. En serio no la voy a poner. Son muchas. Son como 15. De todo renal son como 15. Solo nos va a pedir la Yo voy a poner esa, de ¿verdad? Kirby Solo la y de la año gap, ¿verdad? ¿Sí esa? No, y para calcular. Por ejemplo, eso. si usted tiene. O sea, las por 4 ejemplo, de Winter, las 4 fórmulas de Winter. Ajá. La de Kirby. Ajá, y para calcular una masa excretada. No puedes. Por eso tienen que poner la fórmula. Exacto, bueno, ya. Ajá. Ven qué sencillo está todo esto. No. Pero es que de esas hay un montón. Hay un montón. Usted va a saber sospechar cuál de ellas aplicar. Dios mío. Mucha doctor, solo ponga ácido. Pero así como eso solo es. Porque aquí ya se un toque más filtrada que fracción de. No, sí que las escribí. Fracción de filtración, fracción renal es mucho todo eso. Miren, si usted sabe la masa filtrada, las demás usted las calcula por deducción. Con tal se sepa la masa filtrada, ya va a ver que lo demás es más fácil. No, mucha doctor, ponga. El examen es en parejas. Bueno, doctora, y ¿están los valores? Ajá, ¿cómo le salió? ¿Cuánto hicieron de esperado? Todo los datos. Entonces ya va a aplicar el coordinamiento renal de todas aquellas. Oh, qué bendición. Por lo menos de las demás excretadas. Sí. Está muy bueno. No pregunto. Yo digo que está bien, solo que. No sé, me voy a confiar en que solo es algo. No les hago eso. Sí, miren, ya no tienen más clases. Tienen Doctor, 24/7. mucho. Sí, por
por eso mejor háganlo el sábado. Quiere hasta las 9, Aquí hay gente que el sábado ya sale del país. No renunció 2 horas de estudio. Y ya por privado me escribió que no puede otro día porque el sábado se va con toda la familia para la Yusa. 2 o 3 ya le escribieron eso. El sábado. ¿Ah? Sí. Uy. Mañana a las 5 de la tarde. ¿Qué la pensó? Ya se enojó. No se enoje, doctor. Pero de las presiones de filtración, Ajá. eso, ¿qué opina usted? ¿Cuál? ¿Podría venir? ¿El qué? ¿Cuál? Presiones de filtración. ¿Quieres que empiece? La presión de filtración, ¿cuánto es? Es la presión hidrostática Ajá. glomerular. ¿Y quiénes lo conforman? La presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática capilar menos la presión oncótica capilar. Bueno, pero eso es una fórmula. Sí, porque la presión glomerular es 0, se descarta. Ahí el concepto es, Entonces sería ¿qué como- entiende? Si esas presiones se igualan a 0, ¿qué genera? Sería como 60 menos. No hay filtración. No hay filtración, ¿verdad? Ese es el objetivo. 60 es la Y la presión, y esa presión que nada da, la presión hidrostática. ¿Quién da la presión hidrostática? La glomerular. Todas estas fórmulas y como dijo Flujo la sanguíneo. Y ese es el flujo sanguíneo de dónde viene. me mato. ¿Ah? gasto cardíaco. Gasto cardíaco, ven como todos los tienen que asociar. Y la hidrostática del glomérulo la da el resultado que hay en la cápsula. Exacto. No. Sí. No. La cápsula. ¿Sí? Sí. Pues sí, doctor, ya. Bueno, no funciona. Ajá. Eso. ¿Cuál es el que sacó? Ajá, ¿cuánto es el CO2 esperado? 23. Entonces puede decir usted que aunque tenga una alcalosis respiratoria, pues la alcalosis respiratoria compensada. Compensada. ¿Por qué? Porque el dato que usted obtiene es el mismo dato. Si usted ahí obtuviera 27 y acá 23, le está diciendo que está descompensada. Ajá. ¿Qué otro dato tiene? ¿Cuánto le salió? ¿Y cómo está ese anión GAP? Sí. ¿Cuánto es que debe ser? Elevado. Más, menos, aceptando que debería menos. Más. Ajá, entonces ahí cómo está. Muy elevado. O sea, tiene una acidosis metabólica porque tiene anión GAP elevado. ¿Cuáles son los niveles? 12 más menos 12. Exacto, más menos 12 en este caso, o más menos 10 cuando ya usted toma potasio. En líneas generales, este es el único dato que yo le voy a dar. El filo 2. 100. Son 15 litros. 5 está desperdiciando más. Pero vean lo que estoy para. ¿Cuántos litros? 15. Pero Demasiado. con mascarilla y con reservorio. Entonces, ese dato yo se lo voy a dar que 15 litros de oxígeno con mascarilla con reservorio le da una FiO2 de 81. Usted lo va a dar. Ese dato sí lo voy a dar. Se La lo voy a FiO2. dar la tabla. Ese dato se lo doy, pero usted le haga todo el resto. Entonces va a poner la FIO2 directamente. Entonces, usted tiene el FiO2 de 81. Ajá. ¿Y cuánto es? ¿Es de oxígeno? ¿Ya? ¿Cuántos ejercicios tiene? ¿Cuánto? Ejercicio tiene. Uno. Solo uno. Casi para este. Eso solo.
parecido a este. El mismo. Digo, Ya no se lee eso, ¿no? ¿Ah? si bien, Ponga un bono. Ponga un bono. Ponga uno de 3 puntitos. Lo que hacemos es que multiplicamos lo ignorancia de nosotros. Sí, literal. 2-0 por ser igual a 0. ¿Cuánto le dio el índice de Kiesby, doctora? O sea, que tiene que... Porque según los datos del índice de Kiesby, si es abajo de 100, ¿cómo es? Si está en 300, normal. Entre 200 y 300, libre. Y abajo de 100, Severo. Pues sí, preguntas, algo más. De la otra forma, de la más secretada. Sí, ahí lo que podría hacer. Pero no confiamos en Es la. Más secretada. Pues lo más secretada de hemodinámica. Preguntas. Es la única que viene. Y esta. O sea que no viene Ay, ni. doctor, el mejor es que no hay nadie Tres. Ah, creerle, sí le creo. No, él no mentiría. No. Más excretada. Más secretada y estas. No, tengo fe. Tengo fe. Entonces, Bueno, doctor, será invitada nuestra investidura. entonces, prácticamente Pues investidura. Ah, no, le olvidé echar una leidita al gastro también. No, no. Solo leidita. Una leidita. Por ejemplo, Ajá. a nivel pancreático, alto flujo, bicarbonato, bajo flujo, cloro, ¿verdad? Esa Por vaina. ejemplo, ¿cómo funciona aquí más? ¿Cuál dijo en alto flujo? A nivel práctico, que a las células parietales que les estimula la liberación. Parietales. Ah, histamina, astrina. Y acetilcolina. Ya solo eso va. La vitamina K en colon ascendente, más que todo. Y transverso un poco. Y también la absorción de agua, ¿dónde se da? A nivel de colon, ¿dónde Del se da la colon. mayor parte de la absorción de agua? A nivel de colon. En la parte En la parte. A la parte ascendente, que muchas veces hay libros que ya no le llaman ascendente, sino la parte ascendente. Otra preguntita que le hipotéticamente. Yo olvido ya Una preguntita así, doctora, así basiquita, vea, ¿Qué dijo de la vitamina K? que se produce más en el pero por la Vitamina K. Ok. no sé, la flora bacteriana normal. No sé qué le está cirrosis. ¿Qué más? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿De células qué entonces preguntarían? no. ¿O no? ¿Células pregunta o no? Doctor, del mecanismo de Ajá. la corriente, podría preguntar. No pregunte de eso, que es bien feo. No Es que el pregunte mecanismo de de eso, corriente está es bien bien feo. difícil. Que nos dé otra explicación del mecanismo. Mire, aquí está el mecanismo contracorriente. Ya que Doctor, está pero firmado. ese mecanismo de corriente que solo lo de las ADN, lo de los vasos rectos, eso. Doctor, de ese explicación. Sí, de una ¿No se acuerdan cómo funcionaba el mecanismo contracorriente? Absorción de. Porque- La absorción de quién aquí. Urea. Bueno, ahí. ¿Qué se absorbe acá? Ahí agua. No, ahí no. O sea que Aquí qué es el usted lo que quiere. agua. Y debido a que se absorbe el agua. Por la urea. A la osmolaridad. Por la urea. ¿Y quién determina esa osmolaridad? Sodio y urea. Ajá. Y en esta rama ascendente que se filtra. Este es solutos. Solutos salen. Acá sale, pero algo de aquí pasa acá. ¿Qué es? Urea. Sí, lo. Urea pasa acá. ¿Se acuerdan que la urea hace todo este ciclo? Ya, vuelve a absorber en la rama ascendente urea. ¿La urea de dónde sale, doctor? Ah, tiene que Es ser la que está acá. De la
raja de descendencia. Se fue de aquí, ¿quién responde? Se fue de aquí, ¿quién responde? ¿Cuáles son las hormonas que actúan acá? Y la aldosterona. Entonces se absorbe sodio, pero la urea también, ¿verdad? Arrastrado con qué? Por el balastón. Con el agua. Y esta urea aquí queda. Eso es el Y efecto queda, multiplicador. este es el efecto multiplicador. Ajá. El efecto De la- contracorriente es de la cuando sale de acá, ¿qué? Sodio acá. Y el intercambio. Pues sí. Solo una pregunta. No se vaya. ¿La urea de dónde pasa? ¿De la luz del túbulo al intersticio o del intersticio al túbulo? ¿Cómo? De acá el agua arrastra, bueno, aquí en los dos colectores el agua arrastra la urea. La urea no queda acá. Pero la urea se secreta, porque aquí a altas concentraciones de urea en comparación con la urea que hay acá, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo de urea en la sangre. Entonces, pero como aquí hay mucha mayor concentración, entonces ¿qué va a pasar? Se va a filtrar de aquí a acá la urea. Entonces al final aquí va a haber una mayor concentración de urea en comparación acá, porque aquí se ha filtrado algo. Y al final, esta urea acá va a servir para qué? Para que le saque más agua de acá porque genera la osmolaridad. Y ahí los vasos rectos es que se llevan toda esta agua, también se lleva un poco de sodio, se lleva un poco de urea. Entonces los vasos rectos lo que van a controlar es todos esos productos que vinieron O sea, por No, es que es así decirlo, el agua se la lleva. Pongámosle que hay 10 moléculas de urea, póngale un ejemplo, 10 moléculas de sodio, entonces se lleva toda el agua, pero se lleva 2 o 3 moléculas de urea y 2 o 3 moléculas de sodio. En el siguiente paso se vuelve a llevar todo, pero como aquí se está filtrando, entonces hasta 4 moléculas de urea, se está sacando 2 y metiendo 4, ¿qué está sucediendo? La urea empieza a... Si usted saca 2 moléculas de urea, pero aporta 4, va aumentando gradualmente, entonces aquí llega esa polaridad. Pero, ¿qué sucede cuando usted bloquea este canal de sodio, cloro, potasio? No va a haber esa, no va a haber el potasio. Se inhibe la arenina y todo esto acá, ¿verdad? Y entonces acá va a haber menos aldosterona, menos absorción de agua, aunque haya algo de vasopresina, pero el ingrediente va a hacer que sea muy poca urea, que el agua se arrastre, y va a haber muy poca urea. Al haber muy poca urea, la osmolaridad aquí va a ¿qué? Va a caer. Va a caer. Y como de este sodio que sale de acá viene acá, va a haber menos sodio que se esté aportando. Pero las venas rectas siempre van a estar llevando, entonces ellas van a estar llevando hasta 2 o 3 moléculas, pero solamente se va a estar aportando una. Entonces se saca 3 y aporta una. Al final, ¿qué sucede acá? Se va. Doctor, y ese efecto entonces puede causar una enfermedad o puede dañar el efecto metabólico del completo. O sea, esto dentro de los marcos fisiológicos así está diseñado. ¿Cómo? No, sí. Sí, sí, Solo sí. estábamos- No entendido. No, es que solo como para confirmar que, bueno, toda esa polaridad se da por el asa, ¿verdad? Porque uno es permeable al agua, la otra solo a los adultos. Entonces, los vasos rectos se encargarían sí de hacer ese lavado medular, pero también de mantener lo que vino del asa, No. prácticamente. Acá se hace lavado y para celularmente aquí se le está aportando y se está haciendo ese lavado. Entonces hay momentos en que se está aportando mucho más sodio y mucho más urea de las que los vasos rectos lavan. Pero hay momentos en que se está aportando mucho menos de lo que está lavando. Entonces cuando se está llevando se aporta menos, entonces esto se va a diluir. Y al diluirse, entonces el flujo urinario va a aumentar. ¿Hoy sí? ¿Están seguros? ¿No se me perdieron? Y los vasos rectos en general. ¿Quieren pasar? Gracias. Quiere pasar mal. ¿Quiere pasar? Sí, quiere pasar. Yo. ¿Quién quiere pasar? De tanto. Mira lo que ya está casi parado, ¿eh? Mira. Casi.